yo no voy a dejar ante los ojos de esta gente que me dio las oportunidades y con las que crecí, que este barco se hunda under my watch y que esto acabe como una historia de fracaso. Ese proceso y la ayuda de un profesional, y así lo digo, para esa transición y para volcarme a hacer lo que hoy estoy seguro haré el resto de mi vida y que me apasiona tanto, fue súper difícil. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para que puedas llevarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Fernando Lelo de la Rea. Desde 2012, Fernando es cofundador del fondo de Venture Capital AllVP, que hoy maneja un portafolio de más de $200 millones invirtiendo en empresas de salud, servicios financieros, e-commerce y movilidad, entre otras industrias. Además de tener más de 20 años como académico, Fernando ha sido emprendedor, fundado la aceleradora de negocios Numa y la startup fondeadora que se vendió a Kickstarter en 2016. También desarrolló experiencia en inversiones inmobiliarias y energéticas en su tiempo como CEO de Umbral Capital y trabajando en Protego Asesores. Hoy Fer y yo hablamos de cómo leer un libro a la semana, de los peligros de la comparación con los demás y de cómo encontrar tu propósito en la vida. Y antes de llegar a la entrevista, este episodio es presentado por Doc.com. La semana pasada estaba sintiéndome un poquito cansado y con algunos síntomas de gripa, cuerpo cortado, flujo nasal, todas esas cosas divertidas. Con todo lo que está pasando, la verdad es que me fue imposible no considerar que pudiera ser un caso de COVID, pero antes de alarmarme y hacerme la prueba, quise platicar con un doctor para saber si mis síntomas eran algo que me tenían que preocupar. Y así que usé la aplicación de Doc.com. Sin salir de mi casa y casi inmediatamente pude hablar en video con un doctor a quien le expliqué mis síntomas y me confirmó que la verdad solo sonaba como una gripe común y me llegó a mi celular el nombre de la medicina que me recomendaba. Lo mejor de todo es que el servicio fue totalmente gratis. Saben que soy un poco intenso, así que también terminé haciéndome la prueba, que por cierto salió negativa. Doc.com es una empresa mexicana con presencia en 20 países que a través de su app ofrece servicios profesionales de asistencia y orientación médica, así como terapia psicológica para la población abierta. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen un programa para empresas y para toda la gente que escucha Cracks están ofreciendo 30 días gratis de Doc Prime visitando cracks.la/doc. Y habiendo dicho esto, ahora sí vamos a mi filosófica entrevista con Fernando Lelo de la Rea. Mi querido Fer, qué bueno al fin tenerte aquí. Qué gustoso, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oye, bueno, hay mucho que quiero platicar contigo y quiero empezar por algo que creo que todo mundo que te conoce sabe, pero a mí no deja de intrigarme. Y es el hecho de que eres un lector verdaderamente voraz. Y digo, me encantó que te pararas enfrente de tu biblioteca, que esa, bueno, supongo que es una muy pequeña Un cachito, muestra. es una esquinita en la que me tienen arrinconado aquí en mi casa para poder trabajar. Pero a ver, ¿te has fijado inclusive retos de leer 52 libros al año? Sí. Platícame, a ver, vamos a entrarle. ¿Por qué? ¿De dónde sale este reto? A ver, yo la verdad que siempre he sido muy lector. Desde niño me gustó mucho, me lo inculcaron y me generé el hábito. Y después con los años lo vas dejando. En la universidad pues acabas leyendo solo lo que te encargan. En el posgrado pues lees tanto de trabajo que dejas de leerlo. Y siempre a mí me siguió gustando leer. Conozco de literatura, de autores, etcétera, y ya no me estaba dando tiempo y había bajado a leer mucho más o leyendo mucho menos, pues. Y la verdad es que el reto o la forma en la que lo retomé es a partir de mis hijos. Ana, mi hija, que tiene ahora 15, pero hace unos años, con 12 años o 11 años, empezó a leer mucho. Me metió en esto de Goodreads, y en Goodreads hay el challenge, y lo hice con ella. Hace 4 años fue la primera vez que lo hice. Vamos a leer un libro a la semana. Y empezamos, y de repente te das cuenta que no es tan difícil. O sea, primero nunca los contaba, entonces no tenía yo mucha noción de cuánto leía. Y dos, como no te forzas, pues abandonas libros, te avientas rachas sin leer.
entre la opción de pues leo o me tiro a ver una serie, acabas viendo la serie. Y esto me forzó como a decir, a ver, si mantengo un ritmo de un libro a la semana, simplemente haces las matemáticas, se empieza a volver otra vez muchísimo. Y este es mi cuarto año haciéndolo, al menos 52 libros. Este año con la pandemia probablemente acabe bastante más arriba. Y me las campechaneo muy bien. Leo de los temas que me interesan, leo mucho de economía, leo mucho de negocios, leo mucho de biografías, algo de historia, y luego siempre me permito al menos que un, uno de cada cuatro, uno de cada tres libros sean non-fiction, sean novelas. Novelas. A ver, ahora, explícame algo. ¿Cuál es el objetivo de leer 52 libros? Si pudieras ponerle, ¿qué quieres lograr? A ver, la meta de 52 libros es artificial. Lo que quiero es siempre mantener un balance entre lo que aprendo, porque la verdad que leo mucho non-fiction, la mayoría de lo que leo es non-fiction y ya estoy aprendiendo y manteniéndome encima de temas que me interesan, los espacios de reflexión que te dan la lectura y como que regresar al placer de la lectura. Y entonces, a veces parece que la meta se vuelve algo como que te forza y entonces ya no lo disfrutas, pero yo disfruto muchísimo leer y simplemente es como recordarme, oye, si todas las noches leo durante media hora antes de dormirme, si cada que tengo un espacio, un fin de semana, me aviento un par de horas o 3 horas leyendo, se acumula mucho, me siento bien leído, priorizo bien mis libros, pero sobre todo lo disfruto. La verdad que para mí es mi gran hobby y es chistoso porque los grandes hobbies son el vivirlo y el tenerlos. A mí me gusta tener mi biblioteca y acomodar mis libros y saber qué libros voy a comprar ahora y poner mi lista en Amazon y comentarlos y se vuelve un poquito una actividad, no solo la lectura, sino lo que hay alrededor de ella. Fer, a ver, dijiste varias cosas aquí y quiero entender cómo se logra esto, porque hay muchos temas que me encantaría profundizar. Uno, Ujú. ¿cómo eliges qué leer? A ver, es como un hilito que vas jalando. Entonces vas descubriendo, de nuevo, como llevo tiempo leyendo, ya sea qué autores me interesan, ya sé qué temas, y empiezas a jalar. Y ese libro te lleva a otro, o este tema, dices, o sea, sí, pero tengo esta duda, entonces voy a leer un poco más de este otro autor y de ese autor sale otro. Entonces siempre hay como 3 o 4 temas que voy profundizando. Yo soy economista de formación y de posgrado, y entonces leo mucho de temas de economía. Y entonces hay ciertas tendencias de investigación en economía que me interesan y estoy al tanto. Leo mucho de temas de negocios, pero ya sé qué libros de negocios son los que me gustan y sobre esos, pues siempre voy como buscando lo último. Tengo autores en non-fiction que ya sé que me gusta un poco la literatura que gana premios. O sea, leo mucho premio Nobel, trato de leer cada vez más en español, pero había dejado de leer en español. Entonces los tengo acomodados así. Este libro de aquí atrás son los libros novelas en español. Acá tengo novelas en inglés y así los tengo un poco acomodados por mi biblioteca. Pero es como jalar el hilo y nunca soltarlo. Y entonces lo que tengo es siempre una lista de libros por leer y entonces voy poniendo en mi librero, estos son los que quiero leer en los siguientes meses y de repente aparece un tema que me interesa y es muy orgánico. Lo que puedo compartir ni se siente como manda, ni acabo un libro que no me interesa. Empiezo a leer un libro, no me gusta, Esa era mi siguiente pregunta. Porque, a yo más ver, o menos como 2 de cada 3 libros que empiezo acabo. Y abandono de, muchos libros a la de mitad, pasta a pasta. de pasta a Y pasta. cómo a ver, estoy viendo, Ujú. obviamente, Ajá. y estás implicando que lees físico, Sí, no Kindle, no audiolibro. sí, sí. Mañas, porque me dedico al mundo de tecnología, doy todo el tiempo con teléfono y aplicaciones y Kindles, pero la lectura me la doy con el libro objeto, con el placer de un buen libro y además siempre tratando de comprar la edición más bonita, la pasta dura, como que es parte de la experiencia. Y subrayas, tomas notas. No siempre. La verdad es que solo subrayo si es algo que me va a servir para el trabajo, o para hablar con mi equipo, o para mejorar en mi día a día el trabajo. Pero la mayoría de los libros, aun si son non-fiction, no los tomo notas. Me los leo a ritmo rápido, no tratando ni de que alguien me va a hacer un examen, ni de que tengo que entender absolutamente todo. Es como el flow, es este flujo constante de siempre sentarme y leer un poquito. Y algunos probablemente ni me acuerde. Veo mi libro y digo, este sí lo leí, ya no me acuerdo de cuál era la tesis principal.
pero cuando acumulas muchos libros, pues de repente tienes un conocimiento en general de lo que está ahí, ¿no? ¿Y tienes alguna técnica de lectura rápida? No, no, O sea, nada más me concentro. Y eso también es hábito. Como lo hago mucho, pues me siento, pueden estar aquí mi familia enfrente y jugando, yo estoy al lado, clavado en un libro. Eh, ¿relees? sí releo, no mucho, em, pero sí releo. Hay quizá de los 60 libros que leo en un año, 3 o 4 son relectura, pero no tanto. Hay gente que sé que tiene 5 libros que lee al menos una vez al año y yo no, pero sí, de repente digo, por ejemplo, hace un par de años, que salió una edición bonita de Cien años de soledad. Dije, en esta nueva edición, que está muy bonita, la voy a volver a leer. Y, y eso es como el placer de la lectura asociada a la edición. Y cada gente se acuerda de forma distinta, pero yo tengo como una memoria muy vivencial. Entonces, lo que te puedo decir es, este libro lo leí en un avión de Atlanta a Nueva York, y me acuerdo como los momentos de mi lectura. Y entonces cuando lo releo también me acuerdo, esta edición la leí así y esta edición la leí así. Ahora, ¿cómo lees? Porque me dijiste que el fin de semana, Ujú, media hora en la noche, o sea, ¿a qué ujú. hora te da tiempo? Porque, a ver, si algo sé es, tienes 4 hijos, Sí, tienes un trabajo que involucra relaciones y llamadas todo el día, ¿a qué hora encuentras momento y de qué manera evitas que este momento que te das a ti de lectura sea un bloqueo de tal vez tiempo de calidad en alguna otra actividad como familia? sí. A ver, yo leo prácticamente diario, de nuevo media hora, 45 minutos en la noche. Y eso Antes tiene de dos, dormir, ya antes de en dormir, la cama. en la cama. Y eso tiene dos propósitos. Primero, me despeja del trabajo. Yo sé que me acuesto directo del trabajo y voy a soñar con el problema último y voy a estar agobiado y me va a dar ansiedad del trabajo. Entonces es como un buffer a distraerme y siempre tengo libros en el librero, en mi buró, perdón. Y luego leo mucho con mi familia. De nuevo, si nos sentamos, a lo mejor tres de nosotros estamos leyendo y otros están en un juego de mesa o en el iPad o viendo la tele. Y no lo digo en plan sangrón, pues es solo un hobby, como puede ser otro, pero si cuentas las horas de tele y las conviertes en horas de libros, te lees 50 libros al año sin broncas. Entonces parece muchísimo, pero no es tanto. Otra cosa que hago es leo en todos los aviones del aeropuerto a que aterrizo. Y eso sí es un poquito de disciplina. Casi nunca trabajo en un avión. Siempre hay suficiente razón para estar trabajando y abrir tu computador. Y yo los aviones los uso como un espacio para leer, siempre. Aviones y aeropuertos. Y ahí también se van muchas buenas horas. En el mundo pre-COVID había muchas horas de aeropuertos y de aviones. Eh, y luego los fines de semana sí, pues soy muy madrugador, entonces a lo mejor un par de horas tempranito, ahí voy encontrando espacios. Pero sin obsesión, o sea, lo que quisiera transmitir es, no, si pasan 3 días y no leo nada, no pasa nada. Ahora me piqué en la serie de Dark y pues, en las noches estoy viendo una serie en vez de leer y no pasa nada porque sé que ya tengo el hábito y que no lo voy a dejar. ¿Y combinas libros? O sea, ¿tienes un libro Sí, que lees de principio a fin o lees 2 o 3 al mismo no, tiempo? normalmente 2 o 3, no más de 3, casi siempre 2, y de repente se me cruza uno más. Ahora, este año, por primera vez, estoy empezando a tener audiolibros también. Eh, Ah, y entonces, a lo mejor ya tengo 3, tengo un non-fiction, un fiction y un audiolibro, y me los voy campechaneando. ¿y tienes Este, alguna categoría de libros que prefieres en audiolibro? fíjate que en audiolibro he descubierto, que me gustan las novelas, y sobre todo novelas. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, el de Americana, donde los acentos y entonces la narración está muy bien hecha. eh, es un muy buen audiolibro y eso me divierte. Y ahora, como estoy tratando de correr diario, pues ahí me echo también quizá 40 minutos de otro libro mientras corro. ¿Y cuando lo escuchas, lo oyes a velocidad normal o incrementas la velocidad? Un poquito, 1.1, 1.2, depende del narrador, pero no mucho más rápido que eso.
Ya, oye, y una pregunta, porque sé que, por ejemplo, tú tienes mucho orgullo en esta biblioteca, ¿no? Y sé que te has Sí. mudado de casa y ha sido todo un issue mover tu biblioteca. Cuando tienes un audiolibro, no tienes el No. libro que poner ahí. Y los compro. Mi esposa me regaña porque me los compro. Me dice: "¿Ves si ya lo oíste?". Y yo: "Sí, pero no lo tengo en la biblioteca y luego no me voy a acordar que ya lo oí". Oye, ¿cuál es el libro que tú considerarías más ha impactado tu manera de pensar en tu vida, si quieres? Em, a ver, van por etapas y de veras no es que no te quiera dar una respuesta, pero vas madurando y es padre ver un libro y luego ver, híjole, este libro me influenció muchísimo y hoy casi hasta pena me da, o no pena, pero ya no pienso igual y los voy superando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tuve una etapa como todo adolescente economista de Atlas Shrugged, de Ayn Rand. Dije Sí. yo, y yo digo, no, Dios mío, ¿qué estaba yo pensando? O luego me clavé en Salman Rushdie, en temas en novelas. O luego de veras me fui a un lado así muy de historia económica y me gusta mucho y leí mucho a Krugman. Y entonces va cambiando y el chiste es como esa comodidad de decir, pues no, sí, me gustaba tal o cual escritor y hoy no tanto, hoy he mejorado, hoy entiendo un poco más, hoy entiendo que estaba equivocado. Y esa evolución me parece que es congruente, y déjame clavarme un poco, con un sentido como muy dinámico que he encontrado en mi vida. En vez de muy antes yo tenía como esta noción de acumular, como, oye, he leído mucho, entonces voy acumulando y sé más. Y hoy lo veo como una cosa más fluida. Hoy me interesan estos temas, mañana me interesarán otros. Ahora, por ejemplo, he leído mucho sobre como current affairs de política, ¿no? Como cómo puede haber llegado Trump y este momento. Y entonces leer mucho sobre identidad y democracia. Porque eso es hoy lo que me divierte. Quiere decir que ahora soy experto en democracia y que no, para nada. Pero es un tema del que me gusta informarme. Y la verdad es que sí tengo este sesgo en donde opino de lo que sé. Y si no sé de algo, no voy a opinar mucho. Entonces y tú me conoces, tiendo a ser más callado y más observador y mejor para escuchar que para hablar. eh, pero me informo mucho. Y entonces es Fer, como padre decir, unos libros fueron de otra época y así te los vas llevando. Y por eso, nada más por eso, la biblioteca física cumple un poco ese propósito. Yo tengo algo que me gusta en mi casa, es que mi biblioteca está en mi comedor. Y entonces invitamos amigos a comer y los libros son un poco parte de la conversación porque están ahí mientras estás sentado en la mesa del comedor y eso está padre. claro. Hay algo que me gustaría ahondar más. ¿Qué parte Ujú. de Atlas Shrugged ya no convive contigo hoy? Eh, me parece que con los años, y es muy buena tu pregunta porque también tiene una evolución de mi forma de pensar como economista. Yo estudié economía en el ITAM y entonces soy eh, casi formación de Chicago Boy, así. Y hay esta noción del individuo o de que el sistema funciona bien con el individualismo en su máxima expresión. Y incluso como una lógica de que lo altruista sigue siendo individualista. Es como que soy altruista porque me conviene, ¿no? Ujú. Y yo hoy día creo que hay una parte de sentido de comunidad y de sentido de que a todos nos vaya bien y de que soy más feliz si a los otros les va bien, que Pero quizá entonces eso en no esa lo haría lógica no lo. individualista. O sea, si eres más feliz porque a los otros les va bien, entonces al final estás haciendo algo porque a ti te hace feliz. Bueno, pero a ver, ese es un debate interesante, ¿no? Porque yo creo que incluso no es solo una búsqueda de maximización de la felicidad como un estado de ánimo, sino de trascendencia y de purpose, ¿no? Como de sentido a la vida. Y yo creo que hay un sentido de vida colectivo que no es, primero, que no es suma cero y segundo, aún si no es lo mejor para mí y es mejor para el colectivo, al final, claro, las decisiones son, oye, yo estoy tomando una decisión consciente, entonces estoy en ese sentido individualista. Y por eso tampoco te vas al extremo de no de ser lo contrario y solo el colectivo importa. Pero hay un balance y creo que Atlas Shrugged o Ayn Rand en general y este individualismo recalcitrante dejaron de ver y por lo tanto se dejó de construir comunidad. Y creo que hoy pagamos muchas consecuencias de esta como filosofía tan
centrada en el individuo. Interesante propuesta, mi Fer. Ahora, acabas de mencionar otra cosa, que te gustaba acumular y que básicamente estos libros eran como una extensión o como una prueba, un testamento a tu inteligencia superior. Gente que te conoce, Fer, ha mencionado que tal vez en el pasado uno de tus grandes defectos era creer que eras, y me queda claro que eres una persona sumamente inteligente, pero que tu inteligencia estaba por encima de mucha gente y que eso ha cambiado. Y justo lo acabas de decir, como que ahorita tal vez esos libros ya no significan mi nivel de inteligencia, sino significa mi propio entendimiento de quién soy yo. Uh-huh. Para ti, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita alguien para ser clasificado como inteligente? A ver, me encanta la pregunta y podemos ponernos muy en ese plan personal. Porque refleja mucho, sí creo, de mi journey de vida. Yo tuve la fortuna de muy temprano en mi carrera estar rodeado de gente muy brillante. Y muy brillante quiere decir, pues trabajé con Aspe y con Carlos Sales y con toda esta gente que eran unos doctores en economía muy reconocidos y donde concebían o inmaduramente yo concebí que el mundo se medía en función de esa barra. O sea, que de verdad había unos grados de inteligencia con una alta correlación con tu nivel de éxito. Y tiene que ver un poco entre el entorno en el que crecí y mis propias inseguridades. Y entonces, cuando crees que te miden así y tienes, pues entre logros y credenciales, pues te equivocas y le das mucho peso a eso. Y además a la validación de la inteligencia y eso, yo siempre creo que la arrogancia es un símbolo de inseguridad y hay mucha inseguridad en ese camino, en mi parte. Yo hoy creo que de verdad, eh, si defines un poco la inteligencia como la capacidad de resolver tus problemas prioritarios y tu principal reto en la vida es tener una vida plena, trascendente y feliz, pues admiro mucho la inteligencia de la gente que lo logra, ¿sabes? Y no de la gente que sacó un doctorado más difícil o de la gente que ganó más dinero o la gente que resolvió ecuaciones más complejas. Y en ese sentido tampoco lo erudito o lo culto te acerca a esa inteligencia. Te acerca a la inteligencia a tomar buenas decisiones con los recursos que tienes. Yo creo que esa es un poco una madurez. Al final la madurez es hacer las paces con tus propias inseguridades. Las inseguridades no las dejo atrás, pero hago mucho las paces y entiendo mejor dónde estoy parado y qué me causa satisfacción y qué me intimida. Y hoy día me intimida menos alguien brillante porque disfruto más aprender de alguien brillante y no porque y entonces si te dejas de comparar, no entras en el juego de la arrogancia, que es un reflejo de esa inseguridad, y más bien tratas de crecer como persona por la oportunidad de estar con alguien más inteligente. A mí me parece sumamente interesante este tema que estás tocando, Fer, porque yo también he vivido en este mundo de inseguridades en el que tú solito te Ujú. cierras puertas y te buscas pretextos para no involucrarte en ciertas cosas derivado de miedos internos, ¿no? Tú has dicho Exacto. que en tu generación era muy común medir el éxito por el dinero y te da gusto que están cambiando las generaciones actuales, ¿no? Que compararte con Ujú. los demás es muy angustiante, que genera ansiedad, que te genera un vacío. ¿Cuál es el cambio? O sea, ¿tú crees que está habiendo un cambio en realidad generacional o es un tema simplemente de que tu generación y la mía estamos madurando y lo platicaba con Lucila, mi esposa, hace un par de días, ¿no? Qué difícil es ser niño. Y vemos, ya sabes, la bola de niños de 11 años, 7 años corriendo y buleando y gritando y dices, híjole, y me acuerdo cuando te decían que tu sudadera estaba fea y se te venía el mundo encima y ojalá y supiéramos que nada de eso importa, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es función de la maduración personal o función de la maduración como sociedad? A ver, yo sí creo que hay esos dos niveles. Sí creo que hay un cambio en las generaciones y sin entrar mucho a si son millennials o generación Z o si soy parte de una generación X. Sí, esos grupos generacionales se definen por ciertas prioridades y ciertos valores y ciertas idealizaciones de objetivos sociales y demás. Y sí creo que en la generación X
la que pertenezco ya con estas canas, como que tus esfuerzos iban a lograr un cierto estatus y siempre en esa meta estaba tu realización. Y hoy lo que veo, que sí es distinto, yo por lo menos no lo viví así, y mis amigos estoy seguro que no lo vivieron así, hay como un mayor entendimiento del propósito durante el camino y no en el objetivo. Y entonces, eso cambia mucho, porque entonces tú pues ten el trabajo que tengas, si tienes que palear caca para hacer dinero y ese dinero te va a llevar a un nivel de estatus social y de calidad de vida que quieres, venga, ponte a palear caca. Y hoy la gente dice, no, a ver, paso 60% de mi tiempo en la oficina o en el trabajo, quiero que ese trabajo tenga un propósito, porque mucha de mi identidad está definida por mi trabajo. Y como la gente encuentra mucha de su identidad personal en donde trabaja, valora mucho más que ese trabajo tenga un buen match con sus valores personales o con su propósito o con su misión o con lo que quiere proyectar como personal brand, digamos, que eran conceptos que no existían mucho cuando yo hice la primera parte de mi carrera, digamos, ¿no? Personal brand, ¿qué? Ten el nombre de la empresa en la cual trabajas que te dé cierta reputación y gana lana y luego, pues ojalá tengas un coche o un reloj o un lugar que Que te proyecte llene. congruente a ese éxito. Y entonces, puta, pues de ahí vienen estas crisis enormes de identidad de mi generación, que veo corregidas en muchos sentidos en la generación actual, independientemente de los niveles de madurez. Y luego la otra parte de tu análisis es cierta, pues todos vamos a tener esa trayectoria donde vas a tener tus dudas, vas a estar tentado por errores, te vas a equivocar, te vas a descalabrar, vas a dar vueltas, vas a confundirte, vas a sentir que la vida no tiene propósito y poco a poco vas a ir como asentando esos miedos a una vida que te dé más paz. Y lo que deseas es que la gente encuentre de verdad al final de ese camino esa paz. Pero sí creo que dentro de esa trayectoria que tiene que ver mucho con la edad, sí hay como prioridades en los valores en las nuevas generaciones que son distintos y que les dan más propósito. ¿Hubo algún momento para ti en el que pudiste hacer ese shift? Sí. A ver, yo pienso mucho en dos momentos. Primero hay un libro, hablar de libros, de un profesor de Stanford, del GSB, que se llama The Highest Goal, de Michael Ray. Y este libro tiene como esta pregunta tan clásica de Stanford de What matters most to you, y te va llevando a reducir a una palabra. Y dice, una palabra que fulfills you, que te describe y que te llena. Y es una serie de ejercicios y toda una mecánica y demás, pero al final para mí fue teacher. Hay un lado de mí que al final lo que soy es un profesor de universidad y de startups y mis hijos y ayuda muchísimo tener esa claridad de decir, a ver, yo, lo mío, lo que amarra todo, lo que amarra el hecho de que todos los miércoles de clase en el ITAM y que me gustan las startups y que esté con mis hijos y que la lectura y todo, hay una parte que es yo trasciendo y me siento pleno y en realización de mi objetivo en la vida si la gente a la que puedo tocar su vida se potencia al máximo por haber cruzado la mía. Y esa realización, mal anglicismo, pero el momento que encuentras como esa lógica, dices, hay mucha congruencia en lo que hago, en todo lo que hago. Y entonces vamos a sacar las cosas que no son congruentes con eso y meter más cosas que son congruentes con eso. Y entonces escoges mejor. Y eso fue todo un proceso. Y después, en la otra parte del proceso fue cuando hice el cambio de trabajar en Umbral Capital a empezar All VP. Porque fue ir en contra de todas las validaciones externas que definían el éxito y la inteligencia para mí, ¿no? Es, Danos un poco de contexto para la gente que no entiende qué era Umbral y qué es lo que pasó. sí, yo tuve la suerte, te decía, de trabajar con gente muy inteligente y en particular con Pedro Aspe y su grupo. Y entonces trabajé con ellos 15 años de mi vida. O sea, empecé a trabajar recién salido de la universidad, me fui al posgrado, regresé, volví a trabajar, me fui al posgrado, regresé, volví a trabajar. Y Umbral Capital es un fondo inmobiliario en el cual me tocó ser partícipe desde el inicio y fui creciendo en la organización, de ser director de finanzas, a director de operaciones, a director general, y por muchas cosas que nos podemos meter al detalle, pero al final las cosas no fue una historia de éxito. Eh, y no fue una historia de éxito conmigo al volante. Ya como director general viene la crisis inmobiliaria en el 2008, 2009,
y ese barco no lo logro mantener muy a flote dando buenos resultados. Ante los ojos de mi consejo, que de nuevo eran ASPE y toda esta gente respetadísima y que pues eran un poco mi ejemplo a seguir, economista, financiero, y entonces, con un descalabro también patrimonial para mí, después de 8 años dedicados a ello, de no sacar un peso y volver a empezar ya con 4 hijos. Y ese proceso de decir, ¿sabes qué? Este barco no lo puedo enderezar y no es por falta de capacidad, es porque no pude y no pasa nada y vamos a hacer las paces con eso y vamos a hacer las paces con lo que yo quiero hacer y no con esta obsesión por ser juzgado correctamente por estas personas, que en retrospectiva parece una estupidez, pero en su momento Es todo. me, me, me llevó a terapia, ¿sabes? O sea, yo tenía que hablar con alguien. Yo no voy a dejar ante los ojos de esta gente que me dio las oportunidades y con las que crecí, que este barco se hunda under my watch y que esto acabe como una historia de fracaso. No lo voy a dejar. Y entonces el barco seguía sufriendo, yo deteriorado de salud, de ánimo y a punto de dejar pasar una oportunidad para empezar otra vez. Ese proceso y la ayuda de un profesional, y así lo digo, para esa transición y para volcarme a hacer lo que hoy estoy seguro haré el resto de mi vida y que me apasiona tanto, fue súper difícil porque fue aceptar que no me iba a importar cómo me iban a ver el resto de la gente, que esta apuesta me la debía a mí mismo y que me iba a dar la oportunidad de hacer algo por mí mismo. Fue quizá el momento más importante en mi desarrollo profesional, sin duda. Me imagino que ha de haber sido súper fuerte. Yo te conozco desde esos momentos y sí vi, o sea, todo este gran fondo que era Umbral, vi todos los esfuerzos que hiciste para darle la vuelta y al final vi cómo quedó el cascarón, ¿no? Viví todo el proceso junto contigo. Me gustaría saber quién fue la persona en la que te recargaste más en esos momentos difíciles. A ver, tienes razón y me puedo acordar de muchos momentos cuando pasamos tiempo juntos y yo en ese, en ese torbellino. Y sí creo que hubo como varias personas clave en el proceso eh, que vale la pena. Primero, y parece un lugar común, pero es clave, a ver, Ana fue la persona más sensata, inteligente y la mejor compañía de vida, que es la que te dice, oye, a ver, como corresponsable de esta familia y de lo que estamos construyendo juntos y con estos 4 hijos, no seas pendejo, vas. ¿Sabes? Cuando te lo dicen así, en vez de decir, oye, pero a mí también me da miedo, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero quién va a poder? ¿Cómo vamos a pagar la colegiatura y las hipotecas? Si no tienes ese respaldo, no lo puedes hacer. Y entonces no solo es el respaldo de decir yo confío en ti y va, sino la persona brillante, lúcida, comprometida conmigo, con la que pelotea las ideas todo el tiempo. Después Federico, mi socio actual, fue también clave porque los dos vivimos el proceso al mismo tiempo. Parte increíble de AllVP que quizá no contamos mucho es que los dos vivimos esa transición en simultáneo. Él dirigía la empresa familiar, eh, también en un torbellino y también reconociendo que no la pudo sacar de la barranca al mismo tiempo que yo. Y las horas que platicamos de eso fue como esencial para no sentirte solo y para darte ánimo uno al otro y para no rajarte. Yo me acuerdo mucho, Federico, y dijimos, vamos a rechazar estas ofertas de trabajo alternas y a renunciar a nuestros trabajos al mismo tiempo, porque nos tenemos que animar. Aquí no puede haber un juego de, oye, yo ya renuncié, ay, pues fíjate que yo no, porque no me atreví. Teníamos que hacerlo juntos. Y ese hacerlo juntos fue clave porque así nos atrevimos. Quizá de otra forma yo no me hubiera atrevido. Y a él yo le daba la confianza de ser alguien meticuloso, que iba a tener las cuentas en orden, que iba a darle prudencia. Y a mí él me daba el empuje de atreverme a cosas que a lo mejor yo antes no me hubiera atrevido. Y esa sociedad es bien, bien clave. Y después tuve un proceso, y esto creo que tampoco nunca lo he platicado, pero donde fui a unas entrevistas de trabajo a Madrid para una oportunidad de trabajar en una empresa de energía. Y entonces me volaron a Madrid, ya era la última parte del proceso, y como parte de ese proceso, algo muy admirable que hizo esa empresa, me pusieron 6 horas con una psicóloga de recursos humanos en Madrid, digo, con el jet lag de ir a una entrevista 2 días. Y esta persona, o sea, para que te imagines cómo, o sea, yo nunca había vivido algo así. Sacó una botella de whisky, nos servimos unos whiskies y estuvimos 6 horas platicando, lloramos y al final ella me dijo, pero tú tienes un sueño, tu sueño es diferente de lo que estás buscando aquí.
y como esa validación después de un momento tan catártico, pero también buscando el trabajo que me ofrecían. Y yo a esa persona siempre me voy a acordar como el último empujón que regresé a México y dije, me fui a unas entrevistas, no las voy a aceptar, pero ya sé por qué, porque me voy a animar a independizarme. Y fue clave. Y por último, tuve la suerte en esa primera parte de mi carrera, en esos primeros 15 años, de tener tres jefes extraordinarios. Eh, no solo Aspe, Jaime Corredor, Antonio Sousa, fueron tipos brillantísimos, gente muy, muy consolidada, muy exitosa. Y con los tres fui a hablar ya al momento de tomar la decisión. Y ahí me quité toda la, o sea, como que al final sintiendo que era un fracaso y que iba yo a una renuncia como y jefes anteriores y jefe vigente, digamos, y en los tres casos recibí puro, yo confío en que, que estás tomando una buena decisión, adelante. Y eso como que cerró ese círculo, como que ese ciclo se cierra y son como milestones artificiales, pero yo tuve un buen closing de los primeros 15 años de mi carrera, como muy en paz, como hice una carrera de buen nombre, de que me dio reputación, que me dio confianza, y empiezo una carrera que es para mí, con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me define, mucho más honesta en demostraciones internas y no tanto externas. Y hasta ahora ha funcionado. Vaya. Fer, hablaste de un par de personas que yo tengo el gusto de conocer y que, con las que quiero meterme un poco más. Uno es Ana Luz, ¿no? Tu esposa, que sé que ella también pues, es una mujer profesional, como bien dices, es la corresponsable de la familia y sé que es una gran parte de, no solo de tu éxito, yo también considero de mi éxito tener una pareja es definitivamente algo importantísimo. ¿Qué es lo que consideras que hace tan efectiva la mancuerna que hacen tú y Ana? Eh, a ver, es una gran pregunta, pero eh, hay como dos niveles. Hay un primer nivel que es, de verdad tenemos un proyecto de vida, de pareja y de familia muy, muy platicado y muy trabajado, ¿de acuerdo? No, por la personalidad de Ana, por el momento que la conocí, por la forma en nuestro noviazgo y después en nuestro matrimonio, no es la idealización de un romance y después todo para justificarlo. Siempre ha sido una relación de pareja en donde somos gente que cambia, que vamos madurando, que nos permitimos conocernos más, que nos permitimos conocernos como en nuestras luces, en nuestras sombras, y en la imperfección hay un compromiso de continuar hacia ese ideal o ese proyecto de vida que tenemos en conjunto. Y parece lógico, parece que todas las parejas son así, pero no es cierto, es chamba, es chambita. Es hablar siempre que las cosas se desajustan, es no asumir, es no esperar, es atacar el problema de frente, es entrarle a la discusión y a la construcción y a la duda. Entonces yo creo que eso ha sido esencial. Y lo segundo son digamos, ese es como el cimiento en pareja. Y después están las propias virtudes de Ana. Ana es de una mente completamente ejecutiva, con una lucidez brutal. Yo me puedo perder en el mundo de la teoría y de las ideas y del deber ser y de lo que me hubiera gustado y Ana es práctica, práctica, práctica. Nuestros contextos familiares, digamos, previos a formar nuestra propia familia nos complementan mucho, ¿no? El venir pues, de un poco de escasez y de decir, oye, aquí las cosas se pelean y se agradece lo que logras y hoy tienes y mañana no tienes y no pasa nada. Yo creo que eso ha sido también esencial para yo poderme animar, donde lo que se espera es siempre como construir y no merecer. Y yo creo que eso ha sido clave para los dos. ¿Podrías compartirme cómo se ve un proyecto de vida y de familia como el que ustedes tienen? Em, sí, y se ve cambiante primero, ¿no? Em, y la gente cree que el proyecto de vida se define en función de siempre quisimos tener 4 hijos y siempre dijimos que íbamos a vivir en la Ciudad de México y siempre dijimos que íbamos a vacacionar en la playa y todo menos eso. No, no, ella dice que acordamos tener 4 hijos, yo no me acuerdo, y a mí esto de las familias grandes no estaba en mis planes, pero sí hay como ciertos acuerdos y son estos, son acordar eh, desde el diálogo, desde el entendimiento, desde la aceptación,
en la realización de una pareja muy, muy en pareja. Ana y yo acordamos, y esto sí, desde muy temprano en nuestra relación, que íbamos a ser dos profesionistas, donde hay una parte de nuestra realización personal que se da en el trabajo y que teníamos que ser parejos en eso. Y entonces hay una responsabilidad compartida en los hijos, que no pretendo que sea 50-50. Ana ha sido líder en la educación de los niños, pero también en su trabajo. Yo le entro al kit en la casa, pero quizá, re- sin sonar repetitivo, pero es oye, cuando haya obstáculos, los vamos a atender juntos. Y nos va a haber momentos en los que nos sentimos desalineados como pareja, va a haber momentos en los que económicamente la pasamos mal, va a haber momentos en donde nuestras familias no nucleares tienen broncas, donde nuestros hijos se enfrentan retos que hoy no vemos, ¿no? Son distintos los retos de niños de 5 años y los retos ya de adolescentes, pero siempre vamos a estar como, hay una frase de un profesor de Stanford que seguro tú conociste bien, Joel Peterson, y él dice como run towards the fire, ¿no? Como éntrale al problema, ¿no? No vayamos por la vida solo viendo lo Pretendiendo. bonito, pretendiendo y como que metiendo abajo de la alfombra los problemas hasta que se hacen grandes. Hay un problema, venga, lo atendemos, lo hablamos. Entonces, eso te genera mucho, mucho diálogo. Y yo creo que yo creo que la pareja se construye en el diálogo. ¿Y Eh, tienen alguna manera de enfrentar? Justo quería llegar a eso, ¿no? O sea, ¿tienen alguna práctica, alguna dinámica puntual en la que, ok, hay algo que no está funcionando, nos vamos a sentar a solucionarlo utilizando este framework, o nos vamos a ir a cenar, o nos vamos a tomar un fin de semana, vamos a caminar? sí. Ana hace eso mucho mejor que yo, que es, aquí está una botella de vino, preparé unos quesitos y órale, siéntate que vamos a hablar de esto. Y eso está muy bien. Yo no crecí así. Si te soy sincero, en mi casa, en casa de mis papás, de mis hermanos, no era ese estilo. Era un estilo mucho de la familia feliz hacia afuera y eso de que tienes traumas, eso qué, hablar mucho que ha traído Ana a nuestra relación y a nuestro proyecto de familia, sin tanto framework. Ana no es de framework, Ana es de, a ver, ahí te va, pum, 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 y te acostumbras a ser muy honesto con tu propia cabeza. Y cuando no somos capaces de resolverlo entre los dos solitos, pues sabemos pedir ayuda. Ah, Este, y se vale. Es como una decisión constante, ¿sabes? La relación de pareja, para mí, ya no es, y de nuevo este es el cambio, el crecimiento que he tenido, no es, decidí hace 18 años compartir mi vida con Ana y por tanto, ahí está mi compromiso y sigue funcionando porque quedé eso. Es más bien todos los días como le chambeas la relación, le trabajas al proyecto y de nuevo, me parece a mí que la prueba más clara de personas inteligentes proyectando su vida juntos va a ser cómo tomas esas decisiones y cómo enfrentas los problemas y le ponemos mucha atención a ir avanzando. Y 18 años después, ahí vamos, pero da mucha ilusión lo que viene. Y entonces todo el tiempo es, oye, a ver, los siguientes 3 años podríamos hacer esto otro, ¿qué te parece si hacemos este movimiento, si los niños se van a esta escuela, y, y te das cuenta que la vida es esa como sucesión de, de diálogos, de reflexiones y de decisiones en conjunto, ¿no? estoy muy de acuerdo y creo que eres muy afortunado en tener esto tan planchado. Soy muy afortunado en que me lo ha hecho plancharlo. Fer, la segunda persona que mencionaste es Federico, ¿no? Federico es tu socio, pero y a Federico pues tienen una larga historia y el día que lo conociste no fue tan planchado Sí, como pudieron ser. Cuéntame sí. del día que conociste a Federico. Eh, Federico y yo somos de la misma edad, prácticamente. O sea, yo soy de enero, él es de marzo, somos igualitos, estudiamos al mismo tiempo y entramos al ITAM. Yo entré un semestre después porque me fui de backpack. Y entonces, pues teníamos muchos amigos en común, no nos conocíamos, pero había muchos amigos, incluyendo primos suyos en común. Y entonces llega un día, como es Federico, para quien lo conozca, a hacerme preguntas, tas, ahí, en el ITAM un sábado en la mañana. Eh, y yo digo, ¿y este francés raro qué quiere? Y entonces me empezó incisivamente a preguntar
y yo cometí un faux pas así brutal, una imprudencia absoluta que ya no voy a repetir, pero básicamente criticando a su familia sin saber, por idiota, por bocón, y entonces le llamé la atención así, ok, sí que se atreve, yo ni idea. Y no fuimos grandes amigos en Litam, compartimos algunos proyectos y nos dejamos de ver, pero yo ya ubicaba mucho mejor, ya había hecho mi research de Sí. quién era y quién estaba, y nos reencontramos hasta Stanford. Y ahí tampoco nos volvimos mejores amigos. O sea, claro, ya muy amigos. Yo también conocía de antes a Cecil, su esposa, pero Federico llegó con Tomás, su hijo, y entonces tuvimos los 2 años de la maestría cercanos, buenos amigos, estudiando mucho juntos, pero no fue mi grupo el más íntimo. De verdad, la relación surgió cuando él se va a Francia, terminando Stanford, regresa y ahí me busca. De nuevo, sí, claro que éramos buenos amigos, pero no tan cercanos. Y empezamos a dar clases juntos. Él me dice, ¿por qué das clases de economía? Qué horror, ¿por qué haces? Yo, pero como esta forma tan incisiva de preguntar de Federico, que es maravillosa. Yo, güey, pues no hay economía, pues no sé, pues soy economista, ¿qué quieres? Es lo que me gusta. No hagas eso, vamos a hacer otra cosa. ¿Le entrarías a tal? Yo, no sé, déjame en paz, un poco como con esta presión. Y ahí es donde nos dimos cuenta que hacíamos un complemento muy interesante. Empezamos a pasar más tiempo en familia juntos, él con sus 4 hijos, yo con los míos, las esposas. Eh, digamos, yo tengo procesos como de introspección, como largos, muy analíticos, muy trabajados para llegar a respuestas. Y Federico es, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Pum, pum, ahorita, contéstame. Este, y de repente a mí me abrió un mundo, esa forma tan action driven, tan orientada a tomar decisiones rápido y equivocarte y seguir y seguir y seguir. Y sí fue consciente de mi lado decir, yo me animo con este cuate a volverme socio de proyecto de vida porque me va a servir a mí alguien así en mis propias carencias, en las partes mías que no son muy buenas para el mundo de los negocios. Y entonces Federico ha sido esencial, y me gustaría pensar que yo también para él, que él necesita a alguien que le ponga rieles a su dinamismo, y yo soy bueno en eso. Y entonces la verdad que la relación de sociedad de este par, y tú lo conoces bien, funciona muy bien más allá de las personalidades. Podemos hablar mucho es que su personalidad es la tuya, pero más a nivel de core, de complementariedad de, de filosofías. Entonces, bueno, salen el de Eduardos, tú de Umbral, ponen Venture Institute, que es como llevar su pasión de docencia a un ambiente más práctico. ¿Qué aprendieron de esa Sí. experiencia? Yo creo que a nivel de aprendizajes es donde más nos los llevamos. Y la verdad es que, y de nuevo, parece un lugar común, parece una frase así usada en el mundo de los emprendedores, pero es que aprendes de los fracasos. Y ahí como nos llevamos tanto descalabro, yo creo que aceleramos muchísimo nuestra curva. Como bien dices, lanzamos Venture Institute, siempre conscientes de que íbamos a hacer el fondo en paralelo, pero Ya tenían ese plan. el plan del fondo siempre estuvo ahí, pero éramos unos absolutos ignorantes de estos temas y sí traíamos un poquito una arrogancia de que íbamos a hacer que emprendedores fueran exitosos, como muy de yo te voy a tomar, estudiante, y te voy a llevar y yo tengo muchas de las respuestas y solo confía en mí porque yo ya soy ejecutor y quizá ese es uno de los grandes aprendizajes, tú no puedes tomar a alguien y volverte su jefe y hacerlo emprender y llevarlo de la mano y tomar todas las decisiones importantes. Esa no es la forma correcta, Que es el concepto de muchos company builders. que es el concepto Contratan a founders. totalmente. Y nosotros lo hicimos, caímos en ese error o en esa perspectiva naive de que nosotros teníamos las respuestas y simplemente necesitábamos gente que nos ejecutara alrededor y que te iba a dar entre una metodología, buenas prácticas y ser una chinche dándote lata en la ejecución, para que las cosas salieran. Había muchísima tensión en el proceso
y en nuestra propia confianza en que éramos un par de ejecutores obsesivos y muy técnicamente formados. Yo hoy pienso tan distinto de eso. Al final, hoy día, lo que esto es un negocio de personas. Eh, Todo el mundo de las startups, de las inversiones, de la creación de empresas, del crecimiento, es personas sumando a personas en esas orientaciones. Y entonces nos llevamos muchos descalabros, tomamos muchas malas decisiones, pero aprendemos muchísimo y nos divertimos también muchísimo. Y lo que sí fuimos es lo que yo creo que más rescato de toda esa historia de Venture Institute, Numa, fondeadoras en su primera parte, etcétera, fue que fuimos emprendedores. Y eso yo creo que eso nadie lo puede dudar. No teníamos nada, arrancamos Venture Institute de cero, sin un peso, endeudados hasta arriba y con mucha convicción de lo que íbamos a construir y con muchísimo, como muy resourceful, hacer cosas que nos mantuvieran ocupados. Y yo cuando me acuerdo, cuando veo hacia atrás, digo, o sea, nuestro primer contrato fue operarle la incubadora de Coca-Cola, después brincamos a Posible, después hicimos cosas con el ITAM, luego nos asociamos con los franceses, o sea, no paramos de hacer cosas. Se construyó mucho, se capturó poco valor monetario, pero la historia es increíble y sin eso yo creo que AllVP no habría, no habría tomado como ese head start. Yo creo que la hipótesis original que era, pues oye, para hacer inversiones tienes que desarrollar ecosistema porque no hay suficiente, era correcta, pero yo entiendo hoy del rol que debíamos haber jugado muy distinto al que acabamos jugando y al que hoy me gusta jugar y que creo que hacemos mejor. ¿Qué fue lo que sí funcionó para ustedes en esos primeros años? Funcionó movernos rápido. Por ejemplo, parte de lo que decíamos en Venture Institute y en el diplomado era, tú deberías tener un negocio operando 100 días después de que arrancas. Tienes que estar en la calle vendiendo. Y eso hicimos para AllVP. El fondo 1 lo sacamos, hicimos el primer cheque de inversión en Carrot 100 días después de decir, hoy arranca el proyecto de hacer un fondo. Y eso nos permitió como que tomar delantera en simplemente estar. Un poco pienso así como dice Woody Allen, 90% del éxito es presentarte. Showing up. Este, Así fue un poco el VP. De repente dijimos, nosotros estamos y hacemos cheques y aquí está nuestro primer cheque y estos güeyes, ¿de dónde salieron? ¿De qué también su fondo? Chiquitito, no importa, pero ahí estamos. En vez de estoy levantando un fondo. Yo en algún momento bromeaba que ya estoy levantando un fondo, se convirtió en el nini de nuestro. Siempre estás levantando un fondo. Nosotros dijimos, no, ya está, ya lo hicimos y ya estamos operando. Ese espíritu de ejecución que trae mucho Federico a la mesa, yo creo que fue un acierto brutal. Y lo mismo en la incubadora. Pues de repente fuimos la primera incubadora certificada en el INADEM porque nos fuimos y grillamos y no parábamos. Y tú que nos conoces, si algo hicimos fuimos una locomotora de hacer cosas. Mucha pendejada, mucha cosa fuera de valor a posteriori, pero hicimos muchísimo. Y al final yo creo que eso fue un acierto, porque nos metió en ese track y generó mucho de la cultura de lo que hoy es AllVP. Y eso también yo creo que es un buen aprendizaje. Muchas de tus acciones iniciales, al final, las vas a cosechar de forma indirecta en la cultura que generaste en tu forma de trabajar. Y somos muy doers. Yo creo que el VP se volvió una organización muy doer a partir de ese origen de Venture Institute. ¿Y cuál, si existía una, en cuanto deciden conformar AllVP, dejar tal vez a un lado Venture Institute, Ujú. cuál era la estrategia inicial? ¿Ha cambiado esta? ¿O por qué querrían? ¿Cuál era su idea de por qué ustedes serían los buenos, no solo para invertir, sino para atraer buenas inversiones? Sí, a ver, sí cambió mucho la tesis, porque al principio sí dijimos, necesitamos una incubadora, casi quasi company builder, para generar las buenas oportunidades y de ahí salgan, y vamos a agarrar algunas de fuera, pero la mayoría van a salir de dentro, y vamos a ir creando ecosistema conforme creamos fondo. Y vamos a hacer el fondo más chico posible para rápido tener suficiente track record para hacer un fondo 2 que ya empiece a hacer sentido en términos de economics. Esa idea sí estaba desde el principio. Lo que no nos dimos cuenta es que, primero, en la medida que el ecosistema es exitoso, y es exitoso por muchísimas razones que no tienen que ver con nosotros, nuestro rol en creadores de ecosistema era menos importante y podíamos volcarnos a ser mejores inversionistas. Y dos,
tus propios LPs, tus propios inversionistas, la gente que deposita el dinero, te dice, pues yo no te estoy dando dinero para que incubes empresas, yo te estoy dando dinero para que inviertas. ¿Cuánto más le vas a dedicar a la incubación? Y nos empezaron a poner restricciones. El Fondo 2 ya tenía como ciertos mandatos de decir, oye, ¿cómo va a ser tu transición, tu fade out de Venture Institute? Y por eso buscamos a los franceses de Numa y por eso al final esa historia tuvo la salida hacia Numa, porque los propios inversionistas nos decían, dedícate a una cosa o a la otra, pero no puedes crecer las dos. La incubadora creció mucho y el fondo creció y llegó un momento que teníamos que escoger. Y siempre supimos que íbamos a escoger el lado de la inversión. Ahora, cuando empezamos OLVP, a tu segunda pregunta, teníamos como algunas cosas claras y otras nada claras. Una cosa que sí teníamos clara es, y esto yo lo había vivido como inversionista en otros asset classes, es muy común en México tratar a México como una excepción en todo. No, es que en México las cosas son diferentes. No, es que en México el venture capital no se puede hacer como en Estados Unidos, se tiene que hacer con mayorías y con... Y nosotros dijimos, a ver, vamos a hacer el venture capital con las mejores prácticas internacionales, punto. Vamos a hacer el venture capital como se haría en San Francisco, pero en México. Esa fue una decisión consciente y en su momento parecía una estupidez y nos criticaban muchísimo por decir eso. ¿Qué se creen? ¿Por qué? Si aquí ni remotamente está igual, se van a equivocar. Y decíamos, vamos a seguir las mejores prácticas y vamos a probar de largo plazo que eso funciona. Ahora, seguir las mejores prácticas es un proceso de aprendizaje brutal. Y entonces, al principio entendíamos las mejores prácticas como las mejores prácticas de términos y condiciones, de clausulado. Y hoy voy entendiendo que las mejores prácticas implican saber que esto es un mundo de power law, donde el home run te define todo. Y entonces acabas entendiendo que estás en el negocio de convencer a los emprendedores y emprendedoras más extraordinarios de que les vas a agregar valor. Y no en el negocio de tratar de construir emprendedores extraordinarios de cero o en el negocio de poner muchas fichitas y a ver si tuviste suerte y alguien se convirtió sin haber visto en alguien extraordinario. Y entonces estás en el negocio de detectar talento en bruto. Y ese es otro negocio del negocio de construir empresas junto con operadores. Es absolutamente distinto. Todas las prioridades, todos tus procesos, todo cambia. Y OLVP, todos esos procesos han cambiado una vez que entendimos eso. Ahora, creo que acabas de tocar un punto bien interesante, porque si tu negocio es detectar talento y tu negocio es de personas, pues cambia, ¿no? Porque hay muchos inversionistas que son muy técnicos, físicos, matemáticos, ingenieros. Tú eres humanista, ¿no? Tú eres economista, tienes un MBA que te da, como yo bien lo sé, mucha noción de nada. Exacto. Pero... Ahí iba a decir algo algo parecido iba a decir, pero sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo crees que este ángulo humanista que tienes tú te da un edge como inversionista en el rol que acabas de describir? Me encanta tu pregunta porque creo que justo ese es el edge que tenemos que tener. Yo ni Federico ni yo, ni mi equipo, tenemos un edge para detectar la habilidad del stack de tecnología del equipo en su parte técnica. No lo sabemos, no somos técnicos. Yo, con los años he empezado a entender, bueno, no entiendo, no, la verdad que no es mi formación ni la entiendo. Pero sí, primero hemos contratado muchísima gente a lo largo de los años y entonces, ¿qué tan buenos somos sabiendo leer gente? ¿Cómo usamos nuestras propias habilidades para eso? Entonces, te voy a dar un par de ejemplos. Y me encanta porque yo detecto mucho eso en ti también. Federico se sienta con un emprendedor y le empieza a preguntar cómo fue tu relación con tu mamá en tu infancia. Y la gente dice, ¿qué puta? ¿Qué haces? ¿Por qué me preguntas eso? Pero sabemos que queremos sumarnos a la vida de la gente. Y entonces detectas muchísimas cosas en pláticas como la que tú y yo estamos teniendo ahorita. Esa es la plática interesante. Esta narrativa como de Shark Tank, de tienes 15 minutos, yo no voy a hablar y luego no me llames, yo te llamo y te aviso si vas a ser bendecido con mi cheque, es una estupidez, porque nos estamos asociando durante los siguientes 10 años con gente con la que voy a estar hablando 3, 4 veces a la semana durante los siguientes 10 años, incluyendo el sábado a la mitad del partido de fútbol de mi hijo para atender una llamada de urgencia. ¿Cómo detecto si quiero pasar tiempo con esa gente y si esa gente va a ser un buen tomador de decisiones? Solo lo voy a poder detectar si tengo mucho diálogo con él o con ella. Y entonces
hay una parte como de indagación de la persona donde voy a ver, cuéntame tu plan de vida, cuéntame en qué momento tuviste que tomar una decisión, no de tu emprendimiento, en la vida, en adversidad, cómo enfrentaste la frustración, como esos patrones los detectas muy bien desde una formación de humanista, ¿no? A mí me gusta platicar, de nuevo, pues si tengo el edge de que soy un poquito dentro de la nada que sé, incluyendo el MBA e incluyendo mis libros, pues tengo tema de conversación. Oye, ¿eres una persona interesante o no? Vamos a hablar de política, de economía, de arte, quiero ver dónde están tus intereses. Queremos meternos con gente interesante. Y eso te da un cierto edge. Y luego vas, como con la formación que tenemos, como detectando patrones. Yo creo que hay mucho de detección de patrones. Entonces, ¿qué patrones hay? Pues oye, sabemos que hay una alta correlación entre haber sido un emprendedor previo y ser exitoso en tu siguiente emprendimiento. Sabemos que hay una alta correlación en qué capacidad tienes de atraer con tus historias a gente y rodearte de gente de buen talento. Eh, ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus motivadores? ¿Cuál es tu propósito? Y luego ciertas habilidades también de negocios. ¿Qué tanto le entras a las finanzas? ¿Qué tanto le entras a las ventas? ¿Qué tanto le entras a las dinámicas de tu industria? ¿Qué tanto te apasiona eso? Y trato en mi cabeza de ir como poniéndole checks a eso. Pero yo como the ultimate questions para mí son, quiero pasar los siguientes 10 años trabajando con esta persona 3 veces a la semana, en todas las broncas que vamos a tener juntos porque las vamos a tener, uno. Y dos, esta emprendedora la veo de tú a tú con el líder o la líder de la industria, estando a la altura. Y como esos ejercicios de ideación, de visualización a mí me sirven mucho. Vamos a pensar en 8 años cuando le estemos vendiendo esta empresa a Amazon. ¿Cómo va a ser ese diálogo? ¿Cómo se va a sentir esta persona frente a Bezos o al head de Citibank? Me lo imagino y cada vez más me doy cuenta que son esos ejercicios lo que más me importa, en vez de como el confirmation bias. Y ese es como el otro aspecto que me da mucho la formación de humanista. Soy consciente de los bias que tengo, soy consciente de los errores de toma de decisión. Y esto lo aprendí mucho en el mundo de los bienes raíces, ¿no? Es como, me gusta este proyecto y voy a racionalizar todo lo demás para invertirle a este terreno o a este proyecto inmobiliario. Y en el mundo de los emprendedores se da muchísimo eso. Quiero entrarle a esta inversión porque está padre y ahora voy a racionalizar todo lo bueno y somos muy conscientes de no caer en esos sesgos. O por lo menos somos muy conscientes que existen los sesgos y que tenemos que hacer un esfuerzo a no caer en ellos, aunque siempre acabar En tu cayendo. caso particular, ¿cuál Ujú. crees o cuáles son los sesgos contra los que más batallas? Que sabes que están ahí, pero eso no significa que los Ujú. puedas evadir, ¿no? Sí. A ver, hay un halo effect. Y para hablar netas, soy un hombre de educación privada en México, de un contexto de privilegio socioeconómico y que creció al lado de ciertas credenciales o validaciones externas. Y entonces hay un halo, para mí es muy distinto cuando llegan un par de MBAs de Wharton o de Chicago o de Stanford, muy polished, que trabajaron en BCG y ya hay ya hablan mi mismo idioma, ya nos entendemos. Y entonces, frente a lo mejor una mujer de un contexto socioeconómico distinto, de una, de una tez o una complexión distinta, y ahí tengo el sesgo de que me tiene que convencer cuando el otro ya lleva mano, ¿sabes? Esos Ajá. sesgos existen, yo los tengo, pero cuando los verbalizas y los pones allá afuera, tu misma cabeza está pensando, ojo, porque te vas a equivocar, porque no necesariamente el ser hombre, el venir de privilegio, te va a hacer un mejor inversionista, un mejor emprendedor, para nada, probablemente menos bueno. Este, y entonces esos sesgos que llamo de halo effect, de pensar que la gente como yo va a ser mejor, soy bastante consciente de que los tengo, ¿no? Después, tienes como la validación del modelo de negocio, como me gustaría estar asociado a esta idea y por tanto voy a racionalizar que todo lo demás está bien porque está padre ser inversionista en un negocio que hace esto. Sí, Este, bragging rights. bragging rights o sí, bragging rights o como, sí,
como association rights, como, ¡ay, qué listo! Se metieron a esta cosa tan aventados, ¿no? Y eso te hace cometer muchos errores. Eh, Antes de empezar a grabar, Fer, hablabas que Venture Capital es un negocio de outliers, ¿no? De home runs. Sí. ¿Por qué la gente se pierde estos home runs? A ver, primero casi por definición, ¿no? Tú tienes que hacer muchas inversiones y no vas a atinarle. Eh, Hay una combinación rara entre, tengo muy buen ojo para el home run, pero al mismo tiempo me muevo en herd effect, ¿no? Es como, voy con el rebaño. Alguien más me tiene que validar. Que pasa Eh, mucho. que pasa muchísimo, en nuestra industria pasa muchísimo. Y entonces necesitas, para pegarle al home run, ser un poco contrarian, ser un poco decir, nadie más la ve, pero esta yo la veo. Y es Porque si estar todos cómodo con eso. con ir contrarian, y que todo el mundo te diga, pero ¿por qué, cabrón? Estás equivocando, y decir, pues probablemente. Y entonces tienes que tener mucha tolerancia a equivocarte, porque sí te vas a equivocar la mayoría de las veces, y no caer en en la sabiduría del rebaño, porque el rebaño no ve la sabiduría del rebaño no ve el outlier. La sabiduría del rebaño tiene una convergencia a la media siempre. Y entonces, pues, para ser contrarian necesitas apostarle a lo que los demás no vieron, y eso te da esa sensación de miedo al fracaso, ¿no? ¡Qué oso! Todo el mundo me dice que esto no va a jalar. Cuando no jale, voy a quedar como un idiota. Y entonces tienes que estar muy cómodo con quedar como un idiota la mayoría de las veces, por la una vez que le vas a haber atinado y que cambia y define todo. A lo largo de esas líneas, ¿cuál crees que es el peor consejo que se da más frecuentemente en tu industria? Buenísima pregunta. A ver, déjame pensar porque es algo que me he cuestionado antes y no lo tengo fresco, pero es que hay como mucho, como mucha sabiduría de escaparate, como frases que parece que funcionan así, y entonces se vuelven como dominio público y son equivocadas a mi juicio, ¿no? Esta noción de la relación con el fracaso a veces es bastante equivocada, porque es como, tú confía en ti, vas a tener éxito y métele todo, y mientras creas en ti, el éxito tarde o temprano está asegurado, y no es cierto. Es, a mí me gusta mucho más esta noción del fracaso, como quizá lo hemos hablado antes, que es como, no es que el emprendedor deba ser más propenso al riesgo, es que sabe tomar riesgos más medidos. Y déjame poner un poco técnico, cuando tú analizas decisiones como empresario, tú tratas de como maximizar la esperanza, ¿no? El outcome esperado por las probabilidades. Y cuando eres emprendedor, lo que tratas es de que siempre en el mal outcome te mantengas con vida. Y eso es una lógica bien distinta, pero lo que quieres puedes tolerar muchísimo más fracaso siempre y cuando el fracaso no te mate. Y eso es bien difícil como de asimilar, y el discurso de nuevo de Shark Tank o de startupero es, no, hombre, tú cree en algo y aviéntate y métele todo, y el mundo, los planetas se van a alinear para que salga exitoso. Y no es cierto. Lo que va a pasar es que vas a tener descalabro, 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 y es en la acumulación de trancazos, si te mantienes de pie, que vas como compounding el valor que a la larga te va a generar el éxito. Las Ahora, cosas no nos ahí salieron en AllVP, perdón, las cosas no nos salieron en AllVP y en esta historia que platicábamos porque fuimos visionarios. Nos salieron porque fuimos unos necios que pusimos ficha tras ficha, tras ficha, tras ficha, y unas pegaron y otras no, y al final se va construyendo una buena historia de éxito. Y you connect the dots back, ¿no? Y entonces dices, es que hicimos Corner Shop, es que hicimos tal y tal, pero nadie ya cuenta las que no salieron. es que ese es mi punto, ¿no? O sea, porque si dices, el chiste es fracasar, pero que no te mate, ¿hasta cuándo, no? Yo Ujú. tengo una frase que me fascina, que la diferencia entre un necio y un perseverante simplemente la dicta el resultado, ¿no? Sí, O sea, cuando conectas los puntos viendo hacia atrás, y eso es imposible de hacer estando en el momento, ¿no? sí, Entonces, ¿cuándo dices, me arriesgo y voy por el home run o juego a no perder? sí. Em, es una buenísima pregunta, y va dependiendo un poco de tu contexto y de tu narrativa. Tú quieres como ponerle número tú quieres como ir dando el paso, afianzarte en el siguiente escalón y luego volverte a arriesgar. Y entonces
Depende cuántos escalones para atrás estás dispuesto a ir. Y entonces déjame poner un ejemplo muy, muy concreto. Corner Shop. Corner Shop para nosotros y es nuestro potencial home run y ha sido un caso muy claro de éxito. Pensando como fondo, si yo no tuviera un nuevo fondo que levantar, pues probablemente digo, hasta aquí tomo Corner Shop, vamos a tomar las ganancias porque necesito esa historia para levantar el siguiente fondo. Hoy día tengo otro fondo, tengo otras fichas que contar y tengo un horizonte para contar más largo. Y entonces me puedo arriesgar a Corner Shop y decir, venga, vamos a apostarle a ver qué nos pasa con Uber aquí en adelante. Que el home run sea más grande, porque tengo más camino que seguir. Si toda la organización dependiera hoy de que alguien confíe en mí y para eso tengo que tener número en la casa, pues la decisión de vender o de continuar con Corner Shop hubiera sido distinta. Entonces depende un poco de tu contexto y depende cuánto para atrás te manda y dónde ves ese siguiente escalón. Y entonces, que me gusta también la frase que dices, pero el necio no visualiza el siguiente escalón, el perseverante sí. El necio es como está peleando una idea, una noción, pero no va a saber dónde parar. El perseverante dice, mientras yo me agarre de esta esquina y llegue ahí a ese punto, en ese momento suelto, o en ese momento me vuelvo a parar y vuelvo a construir. Es muy personal ese journey, ¿no? Es muy personal cómo defines esos siguientes escalones. Pero tienes que saber dónde es el siguiente y dónde me voy para atrás cuando las cosas no jalen, hasta dónde me caigo en esa escalera, ¿no? Ahora hablemos del siguiente escalón, Fer. Uh-huh. Tú dices que te gusta mucho la filosofía de Bezos, ¿no? De no pienses en que las cosas van a ser muy distintas en 50 años, sino piensa cuáles van a seguir siendo muy parecidas. Uh-huh. ¿A qué te refieres con eso? A ver, déjame dividir en dos. Yo, algunas cosas coincido mucho con Bezos, otras no. Me parece admirabilísimo y un tipo brillante y estos insights, estas formas de pensar como no convencionales me parecen fascinantes. Y Bezos usa esa frase para detectar oportunidades, como para identificar de dónde me tomo una oportunidad para llegar a ese siguiente escalón. Eh, y me parece muy brillante para pensarlo porque todo el mundo se concentra en las cosas que van a cambiar y, y, y si te tomas de un punto fijo, puedes construir más fácil. Entonces me gusta eso como para pensar cómo vamos a visualizar el día de mañana, pues qué cosas van a ser iguales hoy, cómo las aprovecho. Y lo mismo un poco para tu filosofía de vida, ¿no? Yo creo que, y hablábamos y regreso a ese punto, mientras que yo hoy día entiendo mi vida como un fluido mucho más dinámico y el Fernando de hoy no es el mismo Fernando de hace 10 años o hace 20 y no va a ser el mismo de hace 10, dentro de 10 o 20, hay cosas que no van a cambiar. Es un quest por la verdad. A mí me gusta como esta parte de decir, pues vamos a estar descubriendo, saber más, entender mejor las cosas, acercarme un poco más a algo que creo que me vuelve un mejor inversionista si tuviera una bola de cristal y voy descubriendo cada día en cada paso. Entonces, un constante aprendizaje, una constante evolución, pero siempre el pilar es, quiero saber más, quiero ser mejor, quiero ser un mejor inversionista, quiero que más gente que toca en mi vida se vuelva mejor en su propia vida, en este como cornerstone de ser un profesor o ser un maestro. Esos son constantes en mi vida. Lo que no es constante es que cada vez haré las cosas diferente y cada vez sabré un poquito más. Pero tengo un path en el que voy muy, muy incremental en ese sentido ya. Yo a mis 45 años tengo la suerte de proyectar los siguientes 20 años y los siguientes 20 años de escalones en una dirección que tengo muy, muy clara hoy, al menos en el plan laboral y en el plan de mi familia. Y hablando de eso, ¿cuáles crees que son los riesgos existenciales que ves para los humanos hoy en día? Eh, yo sí estoy como preocupado del momento histórico que estamos viviendo, porque me parece que hay batallas que como humanidad hemos ido ganando y otras que una vez que las ganamos tenemos que defender esas trincheras. Y me parece que la lucha de los últimos 100 años en el mundo se ha definido por una pelea por libertades, y que hoy en día las damos por hecho y entonces olvidamos que esa lucha la tenemos que seguir peleando y entonces regresan
corrientes que le restan libertad al ser humano. Y entonces estos autoritarismos donde la gente ya, ya, ya no está dispuesta a luchar por esa libertad como incremental, o esa batalla por el grupo marginado, le da hueco, le da espacio al autoritario para imponer. Y la gente como que está prefiriendo el confort de lo ganado y el defenderlo para otros, parece que no es una lucha suficientemente válida. Y eso me refiero a grandes chunks de comunidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que les parece ajeno el Black Lives Matter desde su confort, cuando no ven que ese confort está basado en unas libertades que ellos tienen y que otra gente no ha tenido. Entonces me parece que no podemos quitar el dedo del renglón en ganar libertades. Me parece que no podemos que no podemos quitar el dedo del renglón en una lucha hacia más equidad. Las libertades tienen que ser parejas y las oportunidades tienen que ser parejas a todos los sectores. Y entonces, en una sociedad muy polarizada, ese discurso se enrarece. Y eso me preocupa a nivel de veras de trascendente, donde podemos partir a la humanidad. Pasamos un periodo de muchísimo crecimiento y muchísima mejora de condiciones de vida, incluyendo a los más pobres, impresionante en la historia, pero que generó más desigualdad. En niveles más altos para todos, no se nos olvide. Y esa desigualdad hoy la tenemos que atender y se atiende con política pública, se atiende con muchas piezas del armado de una economía y de una sociedad que hoy estamos atacando. Me parece que tenemos que acompañar esas batallas ganadas hacia derechos con las obligaciones que conllevan esos derechos y tenemos que volvernos todos un poco más ciudadanos y me parece que nos estamos atrasando en eso. ¿Y cuáles crees que son los pasos preventivos que deberíamos estar tomando ya conscientemente y concretamente? Me parece que es este rol de ser ciudadanos activos. Me parece que es más entendimiento de ese rol como ciudadanos y más participación activa dentro de nuestro rol en un colectivo. Y por eso, regresando para amarrar esa historia, cuando me preguntabas por Ayn Rand y qué critico de ese individualismo, se nos olvida eso, se nos olvida que hay acciones que tenemos que trabajar por nuestro propio colectivo, que no tengo que ser parte de una causa para pelear la causa, que no tengo que ser parte de una injusticia para pedir justicia en eso. Y eso me parece que el individualismo mal entendido ha llevado a eso. Como no es mi problema, yo no peleo esa causa. Como yo no estoy sufriendo esa discriminación o esa inequidad o esa falta de oportunidad, pues sí me parece que las deberían tener, pero no voy a pelear por ellas. Y me parece que si no empezamos todos a pelear, al final, aún en un plano individual, vamos a ver las consecuencias. La gente hoy tiene un costo por la desigualdad social, tiene un costo por la falta de oportunidades de terceros. Vivimos menos bien de lo que podríamos si fuéramos más generosos con el prójimo. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta en el colectivo de eso. Sí, escuchaba una entrevista hace poco que justo hablaba de lo mismo, ¿no? O sea, porque Peter Diamandis y Steven Kotler hablan de la abundancia, ¿no? En términos materiales, pero eso no va a significar nada, porque aunque hay abundancia en términos materiales, si no hay abundancia en justicia social, en respeto, en empatía, entonces nada de eso va a estar bien aprovechado. Totalmente. Y la gente, y como seres humanos, siempre nos vamos a comparar. Eso es muy humano. Y entonces, todos tenemos más. O sea, yo cuando hay un discurso en México, por ejemplo, que estamos peor que hace 30 años, no es cierto. Todo México es más rico que hace 30 años. La gente en los niveles económicos más bajos tiene más oportunidades hoy que hace 30 años, sin duda, sin duda. Pero está más insatisfecha porque el contraste es el que duele. Porque el que tuvo la oportunidad que tú no tuviste es lo que duele. Siempre va a ser un poco a nivel comparado. Entonces, por más que haya abundancia, si no hay estos elementos, va a haber más insatisfacción. Y yo creo que la insatisfacción de mi prójimo me debe importar. Aunque haya mucha gente que sigue dándole gusto. Exacto, exacto. Y me parece miope, más allá de principios morales, me parece cortoplacista, porque les va a pasar factura. Fer, este año ha sido un año, pues digo, tú ya lo dijiste, ¿no? Pasaste el semestre más bizarro
de tu vida como profesor, ¿qué oportunidades de negocio o de emprendimiento o de inversión, inclusive en tu ámbito, en tu nivel de Ujú, acción, ujú. te parece más prometedora a nivel OLVP? Em, a ver, esa es la pregunta con la que sueño diario, ¿no? Esa pregunta está en todo lo que observo, en todo lo que leo, siempre está esa pregunta, hacia dónde van a cambiar los patrones de consumo, de conducta, los patrones sociales que generan oportunidades de negocio y que generan impacto? Yo creo que de verdad ha habido una revolución increíble en los últimos 10 años en emprendimiento en México y en el mundo y en el propio Silicon Valley, pero que sí ha sido un emprendimiento que soluciona problemas de grupos muy selectos. Y esta pandemia como que nos abre los ojos a una parte muy como democratizante, ¿no? Es como, oye, todo el mundo necesita salud y todo el mundo necesita educación y todo el mundo está teniendo un mejor acceso a Internet. ¿Cómo podemos detectar soluciones que podamos llevar a grandes segmentos de la población que sufren más, como los pains de falta de servicios básicos, pero que hoy día, por ejemplo, tienen, y eso sí se ha logrado en México, una penetración de telefonía celular y de Internet muy buena? ¿Cómo llevamos a través de esos devices soluciones que realmente le mejoren la vida a esta gente? A que les permitan tomar decisiones de vida que les hagan mejor su vida. Y entonces pensamos siempre en finanzas, salud, educación. Pero no es lo único que te hace mejor tu vida. Eh, ¿Qué decisiones en su día a día toma esa gente que pueden ser mejores decisiones a través de un canal de tecnología por sus dispositivos móviles y su conexión a Internet? Que pueda monetizarse en esas buenas decisiones. Ahí está para mí el santo grial del buen negocio que vamos a encontrar en el futuro. Y está bien difícil. Si fuera algo muy evidente, si yo te dijera, ay, pues el futuro está en la telemedicina, hay un arbitraje. Claro que hay un futuro en telemedicina, by the way, pero hay un arbitraje. Pues todo el mundo lo ve, todo el mundo se mete, hay muchas plataformas y es difícil encontrar cuál es la ganadora. La, la, las mejores oportunidades no están en esos arbitrajes, en ese low hanging fruit al que se meten muchos y que le apostaste al caballo correcto. Es muy difícil. Las mejores oportunidades son aún más difíciles. Es a la que no era obvia porque no era una solución existente que simplemente se aceleró. Era un problema en búsqueda de una solución que se entendió bien y que se canalizó a través de tecnología. Y es como un poquito distinto ese approach. Tal vez es ahí donde entra todo este concepto de el pensamiento de segundo orden, ¿no? Porque sí, la telemedicina puede estar en este pensamiento de primer orden, ya celulares, encerrados Exacto. en la casa, salud, Uh-huh. bueno, pues ahí está la solución. Uh-huh. Pero, ¿qué significa después, no? ¿Cuál es la segunda derivada de esto? Tal cual, tal cual. Pues son las más difíciles de ver, porque tienes que pensar en un segundo orden con un entorno de incertidumbre gigante. Claro. Y entonces, lo que es como contraintuitivo es, hay tanta incertidumbre en cuál va a ser esa segunda derivada, que tú no quieres reducir la incertidumbre, porque no puedes, porque es tanta que no puedes. Tu esfuerzo no debe ser quitarle riesgo o quitarle volatilidad al futuro. Tu esfuerzo debe ser como volverte muy antifrágil a esa volatilidad, de forma que entre más volatilidad hay, más mejor te vuelves conforme la vas sorteando. No sé si me explico este concepto que yo como que visualizo, ¿no? Que es, tomo un poquito del anti-fragile de Taleb, Nassim Taleb. pero como orientado al emprendimiento, es como deja de tratar de tener un pronóstico de negocios como si tuvieras una bola de cristal. ¿Qué más da si la economía va a crecer menos 9.6 o menos 8.7 y la inflación va a ser del 2.2 o del 2.4? No vas a saber. Tu negocio va a crecer en la medida que tomes buenas decisiones hacia adelante, en la medida que vas como creando ese futuro, porque tienes muy poca capacidad de predecirlo, pero mucha capacidad de formarlo en esa rebanada que escogiste para ese futuro. Fer, quiero ser respetuoso de tu tiempo, pero ya llevas, digo, ¿cuántos años llevan ya desde que saliste de Umbral? Casi 10. Casi Eh, 9 años, sí. ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes? Yo creo que todavía no me llevo las buenas lecciones. Quizá esa es la lección más importante.
y déjame frasearlo bien. Estamos en un negocio donde el learning loop es larguísimo. Te tardas muchísimo en aprender lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. La buena decisión de inversión que tomas hoy, vas a saber si fue buena o mala dentro de 8 años. Y entonces hay negocios en donde el ciclo de aprendizaje es muy rápido, ¿de acuerdo? Y entonces vas aprendiendo muy rápido y vas mejorando. Aquí, como el learning loop es tan largo, pretender que aprendiste de las cosas de corto plazo es tu más fácil error, porque tienes una urgencia de decir que ya aprendiste, De validarte. de validarte, exacto. Y cuando te tratas de vender en la validación de las cosas que pasaron rápido, te estás equivocando. Y entonces, por supuesto, con la necesidad de jugarle al mercado y de posicionarte y de decir que sabes lo que haces, si no, no levantas otros fondos, pero realmente, en confianza, lo que sabes es que tu aprendizaje se va a tardar muchísimo. Y por eso es un juego de muy largo plazo. Y por eso, cuando observas en el mundo maduro, que ya tuvo muchos ciclos de aprendizaje en Estados Unidos, los ganadores son los ganadores siempre. Los secuoyas se mantienen adelante porque ese head start de aprendizaje ya está institucionalizado. Y es verdad que llevamos 9 años y es verdad que tenemos un head start y es verdad que algunas cosas bien habremos hecho, pero hoy lo que te puedo decir es, me falta tanto por saber bien lo que hago, que lo mejor que puedo hacer es mantener la mano firme en el timón con lo que creo que son las mejores prácticas y no creer que ya descubrí un hilo negro porque en poquitos años algo me salió bien. No bien dicen que no se puede aprender lo que crees que ya sabes, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, sin sonar muy socrático, pero de veras estamos empezando a darnos cuenta de las cosas que no sabíamos del mundo del venture capital. Fer, ¿cuál crees que ha sido tu mejor inversión? Y no estoy hablando precisamente de dentro de un fondo, sino tu mejor inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Em, yo creo la inversión que he hecho, y esto de nuevo es gracias a Ana, en el espacio de introspección, en mi propio trabajo de conocimiento de mí mismo, en coaching, en terapia, en diálogo en pareja, en diálogo con Federico, pero que me hace saber que soy un ser en formación. En el momento que cambié ese mindset, yo me considero otra persona. Tú me lo señalaste y me dijiste, hay gente que te consideraba muy arrogante. Y que me digan que hay un cambio en mí es para mí el inicio de algo en lo que he trabajado mucho. Y eso me alienta mucho porque la mejor inversión que he hecho es en reconocerme como un ser en evolución y no como un niño que fue bueno para la escuela desde chiquito, desde primaria, y que el resto de su vida iba a ser validar que había sido, que nació listo y por lo tanto tenía que tener buenas calificaciones en el ITAM, tenía que ir a Stanford y tenía que hacer un buen negocio porque era listo. Esa historia, ese Fernando, estaba muy aburrido y tenía muy poco crecimiento y vivía para los demás. Y el Fernando de hoy yo creo que está cambiando para una mejor persona. Y en esa mejor persona ayuda a ser mejor a los demás. Y eso es lo que a mí me llena más. Fer, en este proceso de autoconocimiento, ¿hay algún libro que te haya ayudado? Te comentaba este de The Highest Goal. The Highest Goal. Eh, ajá, ese a mí me sirvió. eh, y luego, pues te van sirviendo distintos libros. A ver cuál me vendrá a la cabeza así. A ver, los tengo que tener enfrente y están de ese lado, no los veo. Pero a ver, desde libros de negocios, biografías. La verdad y ese fue un consejo que nos dio, que no sé si tú te acordarás, pero a mí me lo dijo Groesbeck, profesor Groesbeck en Stanford. Lean, si van a leer, lean biografías. A mí me sirve muchísimo esa como empatía del struggle, de conocer un poco más de lo que la gente valora a la hora de contar su propia vida. Hay varias biografías que me han servido mucho en ese camino. ¿Cuál es la que más me recomendarías leer? A mí una que me impactó mucho fue la de Andy Grove. Andy Grove, co-founder y chairman muchos años de Intel, porque habla de una vida de tener las cosas en contra, ¿sabes? De ser un húngaro
que pasa los primeros años de su infancia en un campo de concentración, que después vive la bota del stalinismo en Hungría, que se escapa, que llega con una mano adelante y una atrás a estudiar en un community college en Brooklyn, y después hace un doctorado y hace una historia maravillosa y es uno de los pilares de Silicon Valley. Un tipo con una claridad de mente espectacular, pero también con una firmeza en el timón. A mí, como esa imagen visual me gusta mucho. Yo no tuvimos oportunidad de hablar de eso, pero yo crecí veleando mucho y el deporte que hice de manera competitiva fue velear. Y entonces siempre tengo esta como noción de, el viento se pone duro y tú te agarras más firme el timón y el rumbo lo aguantas. Y a mí Andy Grove me inspira mucho en eso. Es como que aguantó el rumbo en toda la adversidad y con una claridad de cuáles eran los siguientes escalones impresionante. Muy inspirador. Sí, me tocó dar un par de vueltas en tu J24. Exacto, es cierto. Es cierto. Fer, ¿qué cambio de pensamiento o hábito crees que más ha impactado tu vida en los últimos 5 años? Yo creo que como hacer las paces conmigo mismo de que la forma en la que yo más brillo es si tras bambalinas hago brillar a los demás. Esa, esa, esa es mi definición y donde, de nuevo, se hace congruente por qué doy clases, por qué dedico mucho tiempo a emprendedores, cómo soy bueno en boards en los que participo, en inversiones en las que participo, hagamos el spotlight a la persona que toma las decisiones y yo juego mejor un rol así. Y ahí me siento más seguro y entonces lo hago mejor y entro en círculos virtuosos y como que toda mi narrativa de todas las cosas que hago se conecta muy bien y eso me hace sentirme más seguro y sintiéndome más seguro lo hago mejor. Y para cerrar, Fer, si pudieras escribir un mensaje en el cielo que millones de personas leyeran, ¿qué diría? Eh, Estoy muy consciente últimamente sobre, de veras, las necesidades a nivel sociales que tenemos. Me ocupa mucho de mi tiempo, de reflexión, de mi lectura, y sí creo que si quisiéramos un mundo mejor, hay esta parte como que el cambio está en ti, pero, este, pero real, o sea, como no solo, ay, tú sal de ti mismo, sino pienso en Man in the Mirror de Michael Jackson, ¿no? Sí, pensé exactamente lo mismo. De verdad lo pienso. ¿Quieres cambiar el mundo? Échate un ojo a ti mismo y qué estás haciendo tú. Y no solo qué estás haciendo tú, qué estás haciendo tú por la sociedad, qué estás haciendo tú por lo que criticas en Twitter sobre la política, la 4T o la no 4T, o qué estás haciendo por las cosas que te molestan, que te dejan inconforme. Y todo lo que te deje inconforme, ¿cómo vas a actuar? Porque yo creo que si nos damos cuenta de lo empoderados que estamos todos en lo individual cuando trabajamos en colectivo, vienen muchos cambios. Y eso es congruente con mi visión de ser ciudadano, pero también congruente con mi visión de ser emprendedor, eh, sé el cambio que quieres ver, de verdad. Y yo creo mucho como en una filosofía muy eh, como kantiana, ¿no? Como, ¿qué pasaría si todos actuamos congruentes a ese principio? Y veo un mundo mucho mejor si todos actuáramos congruentes a un principio donde el cambio está en ti. Fer, la verdad es que sabía que esta iba a ser una gran plática. Me encanta la profundidad y la amplitud que tienes de temas. Dices que no eres un erudito, pero alguien que ha leído tanto como tú y que ha tenido exposición a tantas grandes mentes como tú y que aplica ese conocimiento de forma práctica a través de tus inversiones. Es alguien de quien se puede aprender mucho. Eres un crack. Me encanta tener acceso a tu cerebro y que lo hayas decidido compartir con la gente que escucha esto. Así que muchísimas gracias. Hombre. No, muchísimas gracias a ti. O sea, yo tenía muchísima ilusión de platicar contigo porque escucho todo lo que has grabado y decía, me fascinaría tener esta plática y así ha sido hora y media fascinante y estoy encantado que lo pudimos hacer. Fer, ¿dónde te puede contactar la gente, seguir? ¿Dónde estás más activo?
Donde estoy más activo es en Twitter, @ferlelo. Trato de tener siempre un diálogo con la gente en Twitter. Y ahí, para cosas más específicas desde Twitter, yo ya doy mi correo y demás, pero la forma más fácil, donde comparto más lo que pienso, es en Twitter, @ferlelo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, agradecerte muchísimo y con ilusión de escuchar cómo queda. Mi Fer, espero vernos pronto y muchas gracias otra vez. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Estaba seguro de que la plática con Fernando estaría llena de filosofía y conocimiento, y definitivamente superó mis expectativas. Fernando es una persona sumamente culta e inteligente y se dejó ver en la entrevista. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/078. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas hoy de Fernando como @osotrava y no olvides mencionar a Fer como @ferlelo. Puedes encontrar links a todos los libros que Fer y yo mencionamos hoy, así como todo lo demás, en www.cracks.la/078. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por doc.com. La semana pasada estaba sintiéndome un poquito cansado y con algunos síntomas de gripa, cuerpo cortado, flujo nasal, todas esas cosas divertidas. Con todo lo que está pasando, la verdad es que me fue imposible no considerar que pudiera ser un caso de COVID, pero antes de alarmarme y hacerme la prueba, quise platicar con un doctor para saber si mis síntomas eran algo que me tenían que preocupar. Y así que usé la aplicación de doc.com. Sin salir de mi casa y casi inmediatamente pude hablar en video con un doctor a quien le expliqué mis síntomas y me confirmó que la verdad solo sonaba como una gripe común y me llegó a mi celular el nombre de la medicina que me recomendaba. Lo mejor de todo es que el servicio fue totalmente gratis. Saben que soy un poco intenso, así que también terminé haciéndome la prueba, que por cierto salió negativa. Doc.com es una empresa mexicana con presencia en 20 países que a través de su app ofrece servicios profesionales de asistencia y orientación médica, así como terapia psicológica para la población abierta. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen un programa para empresas y para toda la gente que escucha Cracks están ofreciendo 30 días gratis de Doc Prime visitando cracks.la/doc.